Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Aquí en España, las 5 menos cuarto de la tarde del 6 de septiembre del 2023, y un gusto estar con todos ustedes de nuevo. Ayer no pudo ser, pero aquí estamos hoy. Y vamos a continuar, como les dije, con el capítulo 6 y el 7 de Apocalipsis, del estudio de Apocalipsis, libro cuarto del estudio de Apocalipsis del doctor Stephen Jones. Un estudio tremendo, maravilloso, versículo a versículo, que con una visión historicista del Apocalipsis muy clara, y con un Apocalipsis entroncado en la historia, que es donde se ve claramente cómo la mayoría de las cosas de Apocalipsis ya se han cumplido. Muy bien, pues vamos con el capítulo 6, que se titula Midiendo los dos templos. Les advierto, es un poquito farragoso, quizás para alguno pueda ser un poco tedioso, porque habla de números, de la vara de las varas de medir, en fin, de medidas y cosas de ese tipo, pero es muy útil, la palma, la caña, los palmos, no sé qué, pero es muy útil para que sepamos discernir cuando nos hablan de las medidas de los templos, que se refieren al tiempo. Si no tenemos claros esos conceptos, pues no lo podemos entender. Vamos con ello. La clave que se nos da en Apocalipsis 11, del 1 al 2, es el hecho de que una caña de 42 palmos, o sea, una caña equivale a 42 palmos, y eso equivale a 42 meses de tiempo. Eso significa que cada palmo equivale a un mes. Entonces, ¿cuáles son las dos clases de codos? Es evidente que un codo sagrado de 7 palmos representa 7 meses. Codo sagrado porque hay un codo normal o un codo secular y un codo sagrado. El codo sagrado de 7 palmos representa 7 meses, mientras que un codo regular de solo 6 palmos representa solo 6 meses de tiempo. Bueno, me van a disculpar si me ven un poquito hoy, estoy un poco constipado porque hemos estado 2 días de mucho calor y hemos puesto el ventilador, y a mí el ventilador, a pesar de que lo tengo en el mínimo y con el rotor, eso, la rejilla que va desviando el aire para un sitio y para otro, sin embargo parece que me ha agarrado. A mí el ventilador pues me afecta bastante. En fin, se necesitan 7 meses para completar todos los días festivos desde la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, un codo sagrado que se usa para medir el templo y todas las cosas espirituales siempre abarca la fiesta de los tabernáculos. Por otro lado, el codo regular usado por el mundo para la vida ordinaria retrata la ignorancia de las fiestas del séptimo mes, trompetas, expiación y tabernáculos. Por esta aparente, insignificante y confusa diferencia entre los dos codos, entonces vemos que toda enseñanza, profecía y crecimiento espiritual, cualquier cosa que mida cosas espirituales, debe incluir o reconocer las fiestas del séptimo mes. Estas fiestas son parte del estándar de medida de Dios. Sin ellas, una persona es regular u ordinaria, incluso si ha experimentado la justificación de la Pascua y la llenura del Espíritu Santo de Pentecostés. La caña que se usa para medir el templo en Apocalipsis 11.1 se define específicamente en Ezequiel 45, que dice una caña de medir de 6 codos de largo por codo y un palmo de ancho, según la King James Version. Es decir, una caña es 6 codos grandes,
Ezequiel 41:8, King James Version, o 6 codos largos, según lo traduce la New American Standard Bible. El momento de la revelación del templo de Ezequiel. Para comprender la instrucción que se le dio a Juan de medir el templo, debemos compararla con la medición del templo que se le mostró anteriormente a Ezequiel. La revelación del templo de Ezequiel se le impartió en el 17º jubileo de Israel, desde que habían cruzado el Jordán hacia la tierra prometida bajo Josué. Como mostré en Secretos del Tiempo, se suponía que Israel entraría a la tierra prometida en la fiesta de los tabernáculos del año 2450 desde Adán. Este era el 50 jubileo desde Adán, un jubileo de jubileos, 50 por 49 años. Sin embargo, debido a que la gente creyó el informe malo de los 10 espías, su entrada se retrasó otros 38 años y medio. Entonces, en vez de cruzar el momento de los tabernáculos, cruzaron el Jordán en el momento de la Pascua del año 2488. En cuanto al jubileo de 49 años, ya saben, o de 50, saben que hay mucha polémica. Esta polémica se resuelve cuando dice que son 7 siempre. El 7 es el número que controla el jubileo. 7 por 7, 49, etcétera, etcétera. Entonces, 50, ¿por qué 50? Porque el año 1 del siguiente jubileo, que es el 50, que es cuando se realiza el jubileo, ese ya se cuenta también como el primer año de los 49 del siguiente jubileo. Por eso lo del 50 y el 49, si no sabemos esto, pues no lo podemos entender. Bien, si hubieran entrado en la tierra en el año del jubileo, sus años sabáticos y jubileos se habrían alineado con el calendario del jubileo de la creación. Sin embargo, debido a que tenían 38 años de retraso, sus años sabáticos y jubileos fueron fechados desde su cruce del Jordán, pero no se superpusieron con el calendario del jubileo de la creación. Samaria, la capital de Israel, cayó ante los asirios en el 721 a.C. Esa fecha era el 14º jubileo de Israel, el año 3174, desde que cruzaron el Jordán. Un siglo después, Judá cayó ante Babilonia en el 604 a.C., pero Ezequiel fecha sus profecías según el año del exilio del rey Joaquín. Ezequiel 1 del 1 al 2. Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. Ezequiel comenzó a profetizar en el 5.º año de su exilio, es decir, el año 592, que según el versículo 1, también era el año 30. Que, bueno, sí, estaba bien, que según el versículo 1 también era el año 30. Es decir, el 30º año del 17º ciclo de jubileo, es decir, el 30º año del 17º ciclo de jubileo fue el 5.º año del destierro de Joaquín. Esta es la clave para entender la cronología de esa época. La profecía del templo le llegó a Ezequiel 20 años después, en el 25.º año de nuestro destierro. Ezequiel 41, que habría sido el 50º año, 30 más 20, después de completar ese ciclo de jubileo, es decir, era su 17º año de jubileo. Además, Ezequiel fecha su revelación del templo al comienzo del año, el 10 del mes. El comienzo del año hebreo era en Tisri, el 7º mes de su calendario. Por lo tanto, esta revelación se le dio en el día de la expiación, o en este caso, el día en que se debería haber tocado la trompeta para señalar el comienzo del año del jubileo. El profeta nos dice que este 17º jubileo, del 573 al 572 a.C., 573 a 572 en esos 2 años, era el 25º año de cautiverio, así como el 14º año desde la caída de Jerusalén en el 586. Así que Ezequiel recibió su revelación en el 10º día del 7º mes hebreo, en septiembre del 573 a.C., el año 3322 desde Adán.
Para entonces el templo había sido destruido y un segundo templo no estaría terminado hasta marzo del 515 a.C. El templo fue terminado en el año 3380 desde Adán y en septiembre de ese año, es decir, el comienzo del nuevo año hebreo, era el 69 jubileo en el calendario de jubileo de la creación que data desde Adán. Esto fue cuando Ageo profetizó en el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, Ageo 2:1, sugiriendo que quizás ese templo sería glorificado por la presencia de Dios al día siguiente, así como el templo de Salomón había sido glorificado en el octavo día de tabernáculos unos siglos antes. La gloria no llegó a ese templo, por supuesto, porque Icabod, es decir, lo que quiere decir la gloria es partida, ya se había pronunciado sobre ese lugar como había ocurrido antes con Silo. La gloria estaría reservada para un templo mayor hecho de piedras vivas. Sin embargo, todo esto nos da el contexto de la revelación, nos da el contexto de la revelación del templo de Ezequiel en el 17º jubileo de Israel desde el cruce del Jordán. La medida del templo de Ezequiel. Apocalipsis 11:1. A Juan se le dio una caña y se le dijo que midiera el templo de Dios, el altar y los que adoraran en él. El templo y el altar no se pueden separar de los que adoran en él. El hecho de que el templo pudiera medirse demuestra que tenía un tamaño limitado. Por extensión, indica que incluía solo un número limitado de fieles. Por el contrario, el atrio exterior no debía medirse porque ha sido entregado a las naciones. Esto implica que los de las naciones no eran verdaderos adoradores, por lo que no podían ser medidos por la norma divina, es decir, el codo sagrado. Por esa razón necesitaban la luz de la palabra, los dos candeleros, que representaban a los dos testigos de Apocalipsis 11 del 3 al 4. Hablaremos más sobre esto más adelante. Las medidas del templo de Ezequiel son las mismas que las del templo de Salomón. El lugar santo tenía 40 por 20 codos, Ezequiel 41:2, y el lugar santísimo tenía 20 por 20 codos, Ezequiel 41:4. Si convertimos estas cifras a palmos, el lugar santo tenía 280 por 140 palmos, cubriendo un área de 39.200 palmos cuadrados. Este número es 800 por 49, ahí tenemos el 49 otra vez, por lo que vemos que su medida espiritual se basa en la verdad del jubileo, 49, el número 49. Además, debido a que en griego Señor es kurios y tiene un valor numérico de 800, vemos que el lugar santo se mide en términos del señorío, es decir, dominio de Cristo y del jubileo. El lugar santo se mide en términos del señorío, es decir, del dominio de Cristo y del jubileo. En cuanto al lugar santísimo, que tiene la mitad del tamaño del lugar santo, 20 por 20 codos, son 140 por 140 palmos, cubriendo un área de 19.600 palmos cuadrados, este número es 400 por 49, otra vez 49, revelando nuevamente el jubileo, pero vinculándolo a la cruz. ¿Por qué se vincula a la cruz? La Taf, que es la última letra del alfabeto hebreo, tiene un valor numérico de 400 y originalmente se escribía en forma de cruz. Si se toma un cubo como el lugar santísimo y colapsa sus paredes, si toma un cubo y colapsa sus paredes, si toma un cubo como el lugar santísimo y colapsa sus paredes, sus muros, y despliega la parte superior, el techo, con uno de los lados, el resultado es una cruz formada por las paredes y el techo. Así que ahí tenemos la cruz también involucrada. El templo de Ezequiel usaba el codo sagrado, es decir, el codo largo, mientras que el templo de Salomón se medía en codos según la antigua norma. Segundo de Crónicas 3:3. Por lo tanto, vemos un patrón progresivo de lo carnal
en Salomón a lo espiritual en Ezequiel. El templo de Salomón fue construido según el codo de 6 manos, mientras que los templos de Ezequiel y Juan se midieron por el codo de 7 manos. Queda claro, ¿no? Ambos templos medían 60 por 20 codos, pero el templo de Salomón era algo más pequeño. El templo de Salomón se midió en codos del estándar antiguo de 19,8 pulgadas cada uno, por lo que el perímetro del templo, 160 codos, era de 3.168 pulgadas. Este es también el valor numérico de Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Señor 800, Jesús 888 y Cristo 1480. En griego, 800 más 888 más 1480 nos da 3168. Por lo tanto, incluso al usar la longitud del codo estándar antiguo, el templo de Salomón también era una revelación del Señor Jesucristo. Aunque hay una progresión en la revelación del el templo de Salomón también revela a Jesucristo. El templo de Ezequiel, sin embargo, se midió por el codo más largo de 23,1 pulgadas. Si 19,8 pulgadas son 6 palmos, entonces cada palmo mide 3,3 pulgadas, que sumado a 19,8 es 23,1. El perímetro del templo de Ezequiel mide 160 codos de largo, que son 3.696 pulgadas, y esta cifra es 528 por 7. La palabra hebrea para herencia, como se usa en Números 34:15, es Nachalam. Ahí con unos interrogantes puso el doctor Stephen Jones. No sé si es no se puede comprobar o qué es lo que pasa. Tiene un valor numérico de 528. Además, la llave de David, mencionada en Isaías 22:22, es Map-Teach, también con los interrogantes, que tiene un valor numérico de 528. El nombre de David se basa en la palabra amor, por lo tanto, la llave de David, Apocalipsis 3:7, que abre la puerta a la iglesia de Filadelfia, que es la ciudad del amor fraternal, es el amor. Esa es la llave de David, el amor. Dios es amor, y para recibir la herencia como herederos con Cristo, uno debe ser como Él, estar motivado por el amor. Esto no solo abre la puerta a la tesorería del templo, sino que esa persona se convierte en una columna en el templo. Apocalipsis 3 nos decía, abre la puerta a la provisión y a ser columnas en el templo de Dios. Isaías 22:23 dice que llegará a ser un trono de gloria para la casa de su padre. Entonces vemos que la medida del templo terrenal de Salomón fue una expresión de Jesucristo, quien vino a la tierra para manifestar la gloria de Dios en la carne, pero las medidas del templo espiritual en Ezequiel, que se refiere más bien al templo de la Nueva Jerusalén, y en el libro de Apocalipsis, lo mismo, hablan de que la llave de David, es decir, el amor, nos da acceso a la casa de nuestro Padre, que es el templo, como nuestra herencia. El amor, el camino más excelente, no el de los dones, sino el del amor, que es cuando llegamos a la edad de tabernáculos, dejando atrás ya la Pascua de Pentecostés, dejando a los niños y a los jóvenes atrás y convirtiéndonos en padres. Ezequiel 41 del 13 al 14 nos da la medida del terreno del templo diciendo: luego midió el templo de 100 codos de largo. El área separada con el edificio y sus muros también tenía 100 codos de largo. También el ancho, o sea, 100 codos de largo, y también el ancho del frente del templo y de las áreas separadas a lo largo del lado oriental sumaban 100 codos. O sea, 100 codos de largo, y luego se mide el ancho, y el largo del lado oriental también sumaban 100 codos. En otras palabras, el terreno del templo tenía 100 por 100 codos. Esto es 10.000 codos cuadrados o 490.000 palmos cuadrados, y tenemos el 41 otra vez. 100 codos por 7 palmos son 700 palmos de largo y 700 palmos de ancho.
700 por 700 son 490.000. Ahí está el 490.000 que decíamos, el 49 involucrado. Podemos reconocer rápidamente que 490.000 es 49 por 10.000, por lo que también se basa en la medida del jubileo. Asimismo se dice que la medida de la ciudad misma, es decir, los muros, es de 500 cañas de cada lado, por cada lado. Ezequiel 42 del 16 al 20. Los muros fueron diseñados para dividir entre lo santo y lo profano, la separación, la santificación. Ezequiel 42, 20. El propósito del muro de la Nueva Jerusalén no era mantener a las personas fuera, sino canalizarlas a través de las puertas, es decir, puertas adecuadas. Jesús Perdón, aquí yo supongo que hay un error porque he puesto puertas 2 veces a través de las... No sé, lo voy a quitar. Vamos a dejarlo solo puertas porque ahora mismo no sé. Lo dejamos así, a través de las puertas adecuadas, no por cualquier sitio. Jesús dijo, yo soy la puerta. Juan 19, y el que no entra por la puerta, sino que sube por otro camino, es ladrón y salteador. Juan 10:1. En otras palabras, los santos que acceden a la ciudad son los que entran por la puerta, que es Cristo. Todos los demás permanecen como profanos hasta que vienen a Cristo. El muro, que es la ley, es decir, el límite, separa a los dos grupos, hasta el momento en que toda rodilla se doble y toda lengua le confiese como Señor. Isaías 45 del 23 al 24, Filipenses 2 del 10 al 11. Así que se dice que cada muro en esta ciudad cuadrangular tiene 500 cañas de largo o 3.500 codos o 21.000 palmos. Ninguno de estos es perfectamente divisible por 49, pero cuando calculamos el área de la ciudad encerrada por los 4 muros, es 250.000 cañas cuadradas o 12.250.000 codos cuadrados, que es 250.000 por 49. Ahí ya tenemos otra vez también el 49. Si calculamos el área de la ciudad en palmos cuadrados, es 600.250.000 hectáreas cuadradas, y esto también es 12.250.000 por 49. Por lo tanto, vemos que todas las dimensiones de la Nueva Jerusalén, de los terrenos del templo y del templo mismo, están construidos sobre la unidad básica de 49, que es el número de jubileo, el número de la gracia. Eso a su vez se basa en el número perfecto, que es 7. Tremendo, ahí lo tenemos, 49 y el 7. Este es el templo que Juan también vio. No debe interpretarse en términos de un templo o ciudad físico, como en los días de Salomón. Sabemos esto por el hecho de que se utilizaron 2 codos diferentes, uno ordinario, y el otro sagrado, en la construcción de los 2 templos. Bien, nos vamos ya rápidamente. Hoy aquí parece que me sobra una hoja, disculpen. Esto es bueno, que se hace más corto. Vamos a ver. Bueno, lo tengo que subir hasta aquí. Y ahora bajarlo. Vamos a ver primero. Discúlpenme por esta situación. Ahora me tengo que mover yo para centrarlo. Y ahora sí, ya lo bajamos. Estos OpenOffice, a ver, me hacen unas cosas, yo sí, no sé, creo que no los manejo bien todavía y fíjense que llevo años haciéndolo. Bueno. Capítulo 7, nos vamos, que se titula Las 2 ciudades. Y aquí tenemos algo, vamos a ver, que es muy interesante, especialmente por lo que vamos a estudiar en uno de los epígrafes de este capítulo. Las 2 ciudades. Hemos mostrado que la madurez espiritual
de los que adoran, Apocalipsis 11.1, en el templo de Dios, es en términos de sábados, jubileos y días festivos. En el codo del estándar antiguo que se usaba para medir el templo de Salomón, el pueblo era medido por su voluntad de guardar estos días de manera física. Pero el gran codo que se usa para medir el templo espiritual de Ezequiel y Apocalipsis es la medida del corazón y la relación de uno con Dios, no es un templo físico. En otras palabras, y esto va en negrita y subrayado, atención, no se trata de qué día uno guarda como sábado, sino de en qué nivel una persona ha entrado en el reposo de Dios, cesando de sus propias obras, las obras muertas, y haciendo solo lo que ve hacer a nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Y para eso tenemos que cruzar el Jordán, entrar en tabernáculos, y ahí empezamos a entrar en ese reposo gradualmente cada vez más. No se trata de guardar un jubileo de manera física, sino de la capacidad de perdonar. Escuchen esto. No se trata del reposo, se trata de la capacidad de perdonar. No se trata de guardar los ritos de una fiesta en un día determinado, sino de justificación, santificación y glorificación, así como de crecer en la fe, la esperanza y el amor. Estas son las razones espirituales detrás de las tres fiestas de Dios. Disculpen que están llamando a la puerta. Juan recibió una caña para medir el templo, el altar y los adoradores, pero en Apocalipsis 11.2 se le dijo que no midiera el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones. La razón para no medirlo se nos explica en Zacarías 2, del 1 al 5, donde vemos una escena similar. Juan recibió una caña para medir el templo, el altar y los adoradores, pero en Apocalipsis 11.2 se le dijo que no midiera el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones. La razón para no medirlo se nos explica en Zacarías 2 del 1 al 5, donde vemos una escena similar. Entonces alcé mis ojos y miré, y aquí había un hombre con un cordel de medir en su mano. Así que dije, ¿a dónde vas? Y él me dijo, a medir Jerusalén, para ver cuán ancha es y cuán larga es. Y he aquí, el ángel que estaba hablando conmigo salía, y otro ángel salía a su encuentro. Y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, Jerusalén será habitada sin muros, a causa de la multitud de hombres y ganado dentro de ella, porque yo, declara el Señor, seré un muro de fuego alrededor de ella y seré la gloria en medio de ella. Y por lo tanto esto descalifica a las iglesias con muros, a las denominaciones, porque el Señor lo que quiere en este tiempo es una iglesia sin muros. No es yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Ese es lo único que sirve. Yo soy de Cristo. Yo soy de Calvino, yo soy de Lutero, yo soy pentecostal, eso no sirve. Es lo mismo que decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Tenemos que ser de Cristo y podemos pastar en todos los pastos y entresacar lo bueno, entresacar lo precioso de lo vil, separar lo precioso de lo vil, examinarlo todo y retener lo bueno. La escena muestra a un ángel con una caña que viene a medir la ciudad de Jerusalén, algo muy parecido a lo que Ezequiel había visto antes y que Juan vería más tarde. Este ángel fue recibido por otro ángel que salía de la ciudad. Este segundo ángel parece haber interrumpido y evitado que el primer ángel midiera la ciudad. Y atentos porque ahora es cuando viene lo bueno, lo de las dos Jerusalenes, que es algo que muchos no entienden. Jerusalén, como se dice Jerusalén, es un plural, quiere decir dos Jerusalenes. Es decir, hace alusión a dos ciudades. Lo que pasa es que los profetas no disciernen, no nos dicen cuando hablan de Jerusalén a qué Jerusalén se refieren, si a la vieja o a la nueva. Y por lo tanto tenemos que ir al Nuevo Testamento, a Juan, etcétera, donde nos señala a qué Jerusalén se refiere. Y vemos que muchas veces no se refiere a la vieja Jerusalén, en general se refiere a la nueva Jerusalén. Medir una ciudad es medir su perímetro, es decir, sus murallas.
Los muros de la Jerusalén terrenal podrían medirse, por supuesto, pero de repente vemos que los muros de la Jerusalén se han convertido en un muro de fuego. En otras palabras, la escena cambia de la Jerusalén terrenal a la ciudad celestial, porque hay dos Jerusalenes en las Escrituras. De hecho, el nombre hebreo de la ciudad es Jerusalem. Perdón, sería Jerusalem o algo así, que significa literalmente dos Jerusalenes. Las vemos ambas aquí en la profecía de Zacarías. La implicación es que al primer ángel se le dijo que midiera la Jerusalén terrenal, pero no debía medir la Jerusalén celestial. La ciudad con muros de fuego. El muro es la ley de fuego de Deuteronomio 33, 2 de la King James Version. Los muros limitan el tamaño de una ciudad, pero la Jerusalén celestial debía incluir una multitud demasiado grande para ser tan limitada. El versículo 4 en la New American Standard Bible dice que Jerusalén no tendría muros físicos a causa de la multitud de hombres y ganado dentro de ella. La Biblia interlineal traduce esto: Jerusalén será habitada como ciudades sin muros, lo que también concuerda con la King James Version. En otras palabras, esta Jerusalén es más que una ciudad, incluye pueblos y áreas rurales para ganado, así como una gran multitud de personas. Dios explica esto más detalladamente en Zacarías 2:11. Y muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y serán mi pueblo. Por lo tanto, mientras que la Jerusalén terrenal estaba limitada por las medidas, la Jerusalén celestial es abierta e ilimitada y de hecho incluirá toda la tierra y todas las naciones según la bendición de Abraham. La distinción entre las dos Jerusalenes es evidente en la profecía de Zacarías, pero debido a que se mueve de un lado a otro entre las dos ciudades con tanta fluidez, a menudo es difícil saber de qué ciudad está hablando en una profecía determinada. Eso es lo que les explicaba yo antes, pero al menos en su segundo capítulo, los dos ángeles nos muestran la distinción con bastante claridad, siempre que sepamos que hay dos Jerusalenes, cada una con el mismo nombre. De hecho, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento usa el término Jerusalén celestial o Nueva Jerusalén para distinguir entre las dos ciudades. Las dos Jerusalenes se distinguen únicamente en los escritos del Nuevo Testamento. Repito, las dos Jerusalenes se distinguen únicamente en los escritos del Nuevo Testamento. Como veremos más adelante, cuando Juan describe la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, cita profecías sobre Jerusalén de Zacarías e Isaías, pero las aplica no a la ciudad terrenal, sino a la ciudad celestial. Esto nos dice que cada vez que los profetas del Antiguo Testamento hablan de Jerusalén, tenemos que discernir a qué ciudad se referían. No podemos asumir, como lo hace la mayoría de la gente, que estaban hablando únicamente de la ciudad terrenal. Repetimos esta última frase que hemos puesto en negrita y subrayada. Cada vez que los profetas del Antiguo Testamento hablan de Jerusalén, tenemos que discernir a qué ciudad se referían. No podemos asumir, como lo hace la mayoría de la gente, que estaban hablando únicamente de la ciudad terrenal. La conclusión es que la ciudad terrenal podía medirse, la ciudad celestial no podía ser medida, porque debía incluir toda la tierra y todas las naciones debían llegar a ser mi pueblo, todas las naciones. La ciudad terrenal era para una porción específica de mi pueblo, conocida como los israelitas. La ciudad celestial es donde todas las naciones se convierten en mi pueblo. Otro día alguien me dijo en un vídeo que, porque yo decía que cómo iba a ser posible que Satanás se llevara al 90, al 95% con él al infierno para torturarlos eternamente, y Jesús, que es el vencedor, se lleva el 5%. Entonces ya decían, bueno, si el que niega el infierno, no, señores,
Esto es importante. Nosotros no negamos el infierno. El infierno no, el infierno es el Hades y hay que distinguirlo del lago del fuego. El lago de fuego hace referencia a la segunda muerte, habla del bautismo de fuego que todos hemos de pasar. Uno lo pasamos en vida, los que son vencedores, los que alcanzamos o alcanzan a ser vencedores, otros lo pasarán en el milenio. La Iglesia tendrá que ser disciplinada si no lo ha pasado completamente cuando se levante en la segunda resurrección. Y en ese juicio del gran trono blanco es evidente que toda rodilla se dobla. No dice alguna, las rodillas de toda la humanidad se doblan y confiesan a Jesús Señor. Y la palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Quiere decir que ellos han recibido ahí el Espíritu Santo y ahora pasan al lago de fuego, a la segunda muerte. Cada día mueren, nosotros la hemos pasado antes, ellos la tendrán que pasar ahora, donde al final del gran jubileo de creación, que según creemos serán 49.000 años, estarán totalmente transformados a la imagen de Cristo como el resto. No negamos el juicio de Dios, Dios va a juzgar a todos. Nosotros lo que negamos es un infierno de fuego literal torturador. Nosotros creemos en un juicio restaurador. Y de hecho es lo que creían los primeros padres en la Iglesia durante los 4 primeros siglos, hasta que vino el campeón del tormento eterno, San Agustín de Hipona, católico, ya en los tiempos de cuando se empieza a funcionar la Iglesia católica. Y eso pues se ha trasladado de esa a todas sus hijas rameras. Ese es el asunto. A otras ramerillas. Eso es lo que vemos ahí. ¿De acuerdo? Bien. Pues que quede claro eso para si alguno escucha ese tema. El atrio exterior dado a las naciones. Apocalipsis 11.2 dice que Juan no debía medir el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones. ¿Quién se lo dio? Dios, por supuesto. La razón por la que permanecen en el atrio exterior es porque el atrio exterior en este caso representa el reino de la carne. En otras palabras, aún no están justificadas por la fe, pero tienen el potencial de buscar a Dios y encontrar a Jesucristo, cuya sangre puede limpiarlas del pecado. En el templo terrenal de Jerusalén construyeron ilegalmente un muro de separación para impedir que los no judíos se acercaran a Dios. Solo los hombres judíos podían pasar por la puerta de ese muro. Las mujeres y los gentiles tenían que mantenerse fuera. El letrero en la puerta que separaba estas dos áreas del atrio exterior decía: ningún gentil podrá entrar más allá del muro divisorio en el atrio alrededor del lugar santo. Quien sea atrapado será culpable de su muerte posterior. Durante una excavación, M. Gannot encontró el letrero real en 1871. Este es un muro divisorio al que Pablo hace referencia en Efesios 2 del 14 al 18, diciéndonos que Cristo derribó la barrera del muro divisorio para hacer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, estableciendo así la paz, porque por medio de él ambos tenemos acceso al Padre por un solo espíritu. No hay evidencia en las Escrituras de que Salomón construyera un muro divisorio en el templo original de Jerusalén. Tampoco construyeron tal muro en el segundo templo de Zorobabel. Fue construido cuando el rey Herodes reconstruyó el segundo templo con una estructura más grande, pero Jesús vino a derribar ese muro divisorio. Desafortunadamente, muchos hoy han reconstruido ese muro al limitar el estatus de mi pueblo a aquellos de una genealogía particular. No hay muro divisorio en la Nueva Jerusalén, porque todos tienen igual acceso a Dios. El pueblo se distingue no por su genealogía, sino por su relación real con Dios. Todos pueden progresar en esa relación desde el atrio exterior hasta el lugar santo y finalmente hasta la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. El atrio exterior, que es la Pascua, es el lugar del altar del sacrificio, la fe, y de la fuente, que es el bautismo en agua. El lugar santo Pentecostés es para los sacerdotes, no de Leví, sino de Melquisedec,
que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. El lugar santísimo, tabernáculos, es para aquellos que son parte del cuerpo del sumo sacerdote y han sido transformados a su gloriosa imagen. Estas tres relaciones se establecen también en tres fiestas progresivas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. A medida que estas fiestas se cumplen en nosotros, ganamos mayor acceso a Dios y a la revelación de la palabra y las cosas del Espíritu. Al ver esto, podemos obtener una mejor comprensión de lo que significa que a las naciones se les dé el atrio exterior. La mayoría de la gente se enfoca en el elemento negativo de esto: hollarán la ciudad santa durante 42 meses. La mayoría imagina esto como un ejército de ocupación de incrédulos que profanan Jerusalén con su presencia no deseada. Pero tome nota de que es solo el atrio exterior y la ciudad en general lo que las naciones pueden pisotear. En el atrio interior, el templo y el altar hay adoradores, se nos dice. Un ejército de ocupación, como el ejército romano en el año 70 después de Cristo, no permanecería en el atrio exterior ni respetaría ninguno de esos límites, por lo cual Juan no estaba describiendo una ocupación militar normal de la ciudad. Además, en los siguientes versículos encontramos que el candelabro aún permanece en el templo para dar su luz a las naciones. Apocalipsis 11 del 3 al 4. Sabemos por la historia que en el año 70 después de Cristo los romanos se llevaron el candelabro, pues aparece como parte del botín en el arco de Tito. Apocalipsis 11 solo tiene sentido cuando entendemos que el atrio exterior no debía medirse porque había sido abierto a todas las naciones. El atrio exterior no estaba limitado en tamaño, como lo estaba en la Jerusalén terrenal. Se abrió para dar cabida a todas las naciones. Esas naciones podrían profanar ignorantemente la ciudad santa, por supuesto, pero Dios las ha traído a la ciudad santa para aprender de sus caminos, para ver la luz de la verdad que viene del candelabro. ¿No es este el comienzo del cumplimiento de Isaías 2 y 3? Capítulo 2, versículos 2 y 3. Ahora bien, sucederá, vamos a ver que esto me guste más así. Ahora bien, sucederá que en los postreros días el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será elevado sobre las colinas, y todas las naciones correrán a él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe acerca de sus caminos, y para que andemos en sus sendas, porque la ley saldrá de Sión, Sión con acento, el monte Hermón, no se olviden, y la palabra del Señor de Jerusalén. Las naciones vienen en ignorancia, monte Hermón que representa la Nueva Jerusalén. Las naciones vienen en ignorancia, pero se van con el conocimiento de Dios. Vienen con motivos de guerra, pero se les enseña a forjar sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, Isaías 2:4. Por lo tanto, mientras pueden hollar la ciudad santa en su ignorancia, Dios los atrae para enseñarles el camino de la paz. De hecho, ese es el mensaje subyacente de Jerusalén, la ciudad de paz. Mientras que la ciudad terrenal no estuvo a la altura de su nombre y así se convirtió en la ciudad de sangre o ciudad sanguinaria, Ezequiel 24, de 6 al 9, de 6 al 9 no, 6 y 9, la ciudad celestial resplandece como la verdadera ciudad de paz. A medida que avancemos en nuestro estudio, veremos cómo Apocalipsis 11 combina las dos Jerusalenes en una sola historia para mostrar el contraste entre lo terrenal y lo celestial. Y aquí terminamos en el día de hoy. La próxima vez que abordemos Apocalipsis será la semana entrante, Dios mediante. Estaremos con el capítulo 8, los dos testigos, y bueno, no sé, depende del tamaño, será también el capítulo 9. Y vamos a ver para el próximo vídeo, que puede que sea mañana, o si no es mañana, puede que sea mañana, que es el jueves. Si no es el jueves, será el viernes. Vamos a ver un artículo que a mí me gusta mucho, es un artículo mío,
Finisterre al borde del Jordán y que yo creo que les va a gustar a ustedes, que se titula Ungido para la sepultura de oruga a mariposa. La transformación de una oruga a mariposa es una de las alegorías más vívidas que el Señor nos ha dejado en la naturaleza, de esa transformación que tenemos que atravesar y que viene precisamente en el cruce del Jordán, que es cuando nos salen las alas de la mariposa, por decir de alguna forma. Somos transformados, entramos ya, Cristo ha sido formado completamente en nosotros y entramos a esa vida victoriosa, a esa vida, a ese andar en el Espíritu, a ese shalom o reposo de Dios, a la vida abundante. Así que les invito a que no se lo pierdan. Vamos a ver luego también algunos vídeos que hemos puesto, que he sacado, un vídeo muy cortito de 2 minutos del Ave Milano, que me parece excelente también, de la elección que tenemos que hacer. El cruce del Jordán es el valle de la decisión para ver si nos vamos a quedar en simplemente creyentes o vamos a ser vencedores. Eso es todo, mis queridos amigos. Pues nada, hasta aquí nos quedamos. Gracias por haberme acompañado. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y les espero para el próximo día. Hasta entonces, pásenlo bien.